te arroja al vacío del pánico y sin lugar a dudas es un deporte extremo. Te va a movilizar emocionalmente, te va a sacar de tu zona de confort. Esta experiencia de vida tiene mucha orfandad. O sea, uno como papá está muy solo. Entendiendo que somos humanos y que esto nos supera, aquí las decisiones las estoy tomando yo. Esto es tiempo de entrar en acción. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todo para mí en la vida va en función de la actitud y la perspectiva que tú quieras dar. Yo siempre he dicho que lo único que Matías y Gabriel han hecho por mí es sacar la mejor versión de mí. Comienza a entender que es co-creadora de su realidad. Como padres, seguimos siendo columna vertebral y faro para nuestro hijo. La vida no te da lo que tú te mereces. La vida te da por lo que tú estás dispuesto a luchar. La familia tampoco te debe nada. No debe dejar las expectativas de lado y debe dar paso a la sorpresa. El problema no es nuestro hijo, son los métodos y estrategias que utilizamos. Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Podcast de Nutri Behavior. Hoy estamos oficialmente en la segunda temporada, emocionada, con muchos nervios. Hubo por ahí un poquito de los de barriga, pero ya estamos un poquitico más calmados. Pues como dije, en el día de hoy estamos con la doctora Ámbar y nos va a comentar muchas cosas interesantes que pueden sumar a la comunidad, a las mamás que ya sea que estén empezando el diagnóstico o que ya llevan un tiempo en este camino de neurodesarrollo, del autismo. Y siento que Ámbar puede dar como esa lucecita al final del túnel y escuchar su historia como mamá, más allá de psicóloga, como mamá de 2 niños dentro del espectro. Entonces, mi querida Ámbar, gracias por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Como te comenté, me gusta que los invitados se presenten porque uno evoluciona como ser humano. Entonces, al día de hoy, ¿quién es Ámbar? Bueno, muchísimas gracias también, bueno, por la atención, por el tiempo, tú maravillosa también. Y sí, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y uno todos los días está cambiando. Y a estas alturas, imagínate, ha pasado ya tanto tiempo que es increíble ver que soy la mamá de 2 adolescentes, un muchacho de 16 años, otro ya que va para 15. Realmente eso, bueno, creo que toda mamá, ¿no? Toda mamá se impresiona y dice, Dios mío, si estoy vieja. Pero no, en serio, o sea, ya fuera de chiste, sí, es increíble que ya ser una mamá, o sea, es muy diferente ya ser la mamá de 2 adolescentes y sobre todo por lo que viene a continuación. Entonces, eso es el tema de por qué siempre conversamos que acá, cuando estamos teniendo esta experiencia de vida en la crianza, aquí siempre estamos en una evolución constante y siempre es como un volver a empezar. Entonces, bueno, a esta altura yo soy la orgullosa mamá de Mati y Gabriel. Pues bueno, las personas que me conocen por el tema de redes sociales, pues saben que soy un generador de contenido de todo lo que tiene que ver con el autismo, porque esa es nuestra realidad de vida. Aparte de eso, pues Dios me dio la oportunidad de fusionar esta experiencia de vida como mamá con mi profesión, que es ser psicólogo clínico. Y bueno, eso ha sido una dupla que ha sido muy interesante y positiva durante todo este proceso. Y bueno, creo que muchas cosas que se han ido gestando en el camino, ¿no? En ese transitar de conocer gente, generar una comunidad, de luego tener la oportunidad pues de escribir un libro, pues una serie de cosas que es súper chévere cuando me invitan a dictar conferencias, porque finalmente yo creo que una de las cosas que a estas alturas me definen a mí más, yo siempre lo he dicho, que yo siempre he tratado de ser una embajadora de la condición de mis hijos. Es decir, que el autismo creo que es demasiado grande. O sea, ya creo que es un compromiso muy grande. Pero sí quiero, me gusta mucho compartir con los papás todo lo que he tenido que vivir, porque cuando uno ese día está en ese consultorio esperando ese diagnóstico, yo no creo que a esta altura no haya un papá que diga, yo hubiese querido tener a alguien al lado con más experiencia, pero no desde la experiencia del abordaje clínico, sino que alguien que de verdad me pudiera entender de cómo me estoy sintiendo yo en estos momentos en función de todas estas emociones que se me están desbordando, de que yo escucho hablar al doctor y veo que está moviendo los labios, pero yo no escucho nada porque estoy completamente anestesiado. Sí, para cada papá eso tiene un significado
va a tener un significado particular, ¿no? Recibir ese diagnóstico. Pero una cosa que sí a todos nos unió es que te va a movilizar emocionalmente, te va a sacar de tu zona de confort, plantearse la vida a todos los niveles. Entonces es un sacudón muy fuerte, pero todo para mí en la vida va en función de la actitud y la perspectiva que tú quieras dar. Yo siempre he dicho que lo único que Matías y Gabriel han hecho por mí es sacar la mejor versión de mí, porque yo no me resistí a eso. Entonces creo que eso es parte bueno, de hablar un poquito de quién soy yo a estas alturas del proceso de ya Mati va a cumplir 17 años, así que hace 13 años ya que estamos en la vivencia de los niños. ¿Y cómo era tu vida antes de tenerlos a ellos, de Gabriel y a Matías? Antes de tenerlos a ellos, primero yo siempre fui como muy, la palabra no es programada, pero sí tenía como muy claro ciertas cosas. Por ejemplo, yo no quise abordar el tema de tener hijos hasta que tuviera consolidados ciertos proyectos personales, que era el tema de todo lo que fue mi formación profesional. Luego yo me casé, hasta que yo no tuve consolidados temas de vivienda o carro, porque yo tenía algo que yo decía, mis papás se esforzaron mucho en darnos una muy buena vida, pero desafortunadamente por tener que trabajar para eso, hubo mucha ausencia. Entonces yo creo que a nivel personal dentro de mi propia historia yo no quería repetir eso. Yo sí siempre, para mí es muy importante ser una mamá presente. Entonces yo decía, el día que yo pase el proyecto de tener hijos, yo no quiero tener excusas de que es que yo estoy trabajando por la casa, que es que yo estoy tal, porque yo no quiero tener hijos para que me los críe. Entonces, bueno, cuando yo comencé mi ejercicio profesional, que fue desde el día uno que me gradué, yo trabajaba para una clínica de cirugía. Entonces, bueno, eso es una vivencia súper interesante porque aparte de todo esto que tiene que ver con la psicología, yo soy instrumentista quirúrgico. Entonces, otro tipo de paciente, otro tipo de experiencias, otro tipo de vida, pero sí, yo siempre he tenido una vida muy dinámica y muy enfocada en la parte médica. Entonces, por eso también, pues yo tengo muchísimos conocimientos de medicina porque el medio en el que me desarrollé durante muchos años era ese. Y luego, en función de la experiencia de Mati y Gabriel, pues me di a la tarea de aprender todo lo necesario. Entonces, bueno, era una vida así, muy dinámica. El día que finalmente yo quiero abrir el proyecto de tener hijos, resulta que empiezan a pasar los años y yo no podía tener hijos. Entonces, bueno, ya en vista de que se había cumplido todos los parámetros, asistí al tema de la fertilidad. Efectivamente, tanto el papá de los niños como yo teníamos ciertas dificultades allí que hubo que tratar. Y bueno, finalmente Mati termina siendo un bebé de laboratorio. Y entonces, bueno, imagínate esa ilusión de que a quedar embarazada. Mi embarazo no fue nada bonito, que Matías evolucionando muy bien dentro del embarazo, pero a mí me cayó fatal. Yo tuve un cuadro de salud, pero grave, grave, que cada mes que iba avanzando, mi salud iba empeorando, ¿no? Y uno como mamá, pues haciendo todos los esfuerzos, yo trataba que así me muriera del dolor, no me tomaba nada porque para que a mi bebé no le fuera a pasar nada. Sí estaba bastante gordita, cuando eso pasó sí tenía un sobrepeso importante, pero bueno, nace finalmente Matías por una cesárea que estaba programada por una compresión radicular que tenía yo en la columna. Pasa algo complicado en quirófano ese día, que a mí no me agarró la anestesia y Matías tuvo que nacer con anestesia general. O sea, me entubaron, me durmieron completa, pero no. El niño evolucionó bien, él avanzó bien. Comenzamos la vida con Mati. Mati, yo siempre he dicho que fue el bebé perfecto para una mamá primeriza porque era súper tranquilo, pero cuando él llegó a los 18 meses, él sí comenzó a tener unas conductas que a mí me empezaron a llamar mucho la atención. El primero fue que él perdió el contacto visual. Segundo, un babeo constante, que eso no cesaba todo el tiempo. Y tercero, a mí la que más me empezó a preocupar era que él tenía unas respuestas que a mí me parecían muy desproporcionadas a lo que sucedía. No, es que es demasiado miedoso. A lo que la gente llamaba eso era temas de carácter sensorial. Si alguien se acercaba, si alguien hablaba, pero eran unas explosiones. Matías tenía de esos llantos que quedaba morado, que uno lo tenía que sacudir para que respirara porque se quedaba ahogado. Wow. Tuvo terror nocturnos estando muy chiquito, de 2 meses como hasta los 8. Esos cuadros eran terribles porque entonces plena madrugada empezaba ese niño con ese llanto que uno no lo podía ni despertar, más nada por meterlo en la ducha. Tuvimos vivencia de ese tipo. Y por ejemplo, con la parte de la alimentación, que es una cosa en la que yo también siempre, hasta antes de saber el tema de los diagnósticos,
siempre he sido muy estricta, él tenía un repertorio alimenticio muy amplio y ese repertorio se empezó a cerrar. Se empezó a cerrar al punto de que solamente tomaba leche y la misma leche la vomitaba. Entonces llegamos hasta ese Guau. punto crítico. Entonces, bueno, ya a raíz de todas esas circunstancias y cosas que ya pues también estaban pasando en mi vida a nivel personal, pues el cuadro se estaba haciendo muy pesado y un día pues me orientan para llevarlo con un pediatra inmunólogo, porque ya este tema de lo que te digo de ese reflujo que mantenía, del vómito, el moco, una roncadera impresionante, entonces no, o sea, esto es, hay que no es simplemente un pediatra, hay que llevarlo con un especialista, Ujú. y con un inmunólogo. Ya para ese momento yo me había separado, estaba separada en ese momento del papá, cuando fue esa consulta, me acuerdo. Y ya yo venía desde hace tiempo diciéndole, ¿no? Señalándole que, mira, yo veo a Matías así, así asado, conductas del el tema de los juguetes, que él tenía muchos carritos y lo único que hacía era limpiar carritos. Siempre he sido muy hábil con el tema de los tacos, los legos, entonces me agarraba y hacía aviones, hacía carritos, pero era lo mismo. Tenía una obsesión con los cubiertos en la cocina, entonces empezaba cucharas con cucharas, cuchillos con cuchillos, tenedores con tenedores, y ahí se podía quedar horas, se quedaba extraído. Y entonces, bueno, el papá no, le costó, se resistía mucho a esto, entonces decía que no, que eso era por los conflictos que nosotros teníamos, que eso eran temas por la separación, que él era así de chiquito también. Yo le digo, mira, yo me demoré en llevarlo a evaluar porque además por el tema de ser psicólogo yo decía no quiero caer en el error de estar etiquetando a mi hijo y por eso yo tuve como que cierta pauta porque Matías tenía creo que 3 años y 6 meses cuando lo llevamos a evaluar porque no hablaba. Entonces yo decía bueno, vamos a darle tiempo suficiente a ver si en cualquier momento empieza a hablar, pero no, solamente modulaba una o dos palabras y luego también las perdió. Cuando tuvimos esa consulta, que el doctor lo examina, sí, que efectivamente, que tenía una sensibilidad ya a la leche, que había que cambiar ese tema, bla, bla, bla. Yo aprovecho y digo, bueno, este es el momento de oro. Y le comento al doctor, doctor, mira, es que yo, me llama la atención, que yo veo que Mati tiene este, sí. Bueno, el doctor llegó, lo evaluó muy rápido, eso me regañó terrible, me acuerdo. Y me dijo que cómo era posible que yo siendo psicólogo, yo no me daba cuenta que ese niño tenía una serie de indicadores para autismo. Pero eso yo lo hice con toda la intención de que un tercero se lo dijera al papá. Entonces, fíjate cómo uno como mamá, desde ese momento tiene que empezar a hacer sacrificios y ajustes en este cuadro. Guau. Sí, doctor, tiene toda la razón. Y nos mandó con la terapeuta, con la especialista en neurodesarrollo. Bueno, la doctora va, le hace su evaluación y efectivamente nos da el diagnóstico de Mati. El día que nos da el diagnóstico de Mati, voy yo a buscar a Gabriel. Gabriel estudiaba en un colegio preescolar guardería. O sea, Gabriel está escolarizado desde que tiene 6 meses. Porque yo realmente pues nunca he tenido así muchas personas alrededor que me puedan ayudar con ello. Entonces, bueno, para yo poder trabajar, estaba así. Me recibe la coordinadora con una cara así, se porque en la puerta de que, señora, pero usted tiene que llevar a ese niño a evaluar. Nosotros no podemos tener a ese niño aquí sin evaluación. Es demasiado el nivel de hiperactividad, de irritabilidad, los gritos, muerde. Bueno, Gabriel a tu estilo, pero completamente diferente porque mientras Mati era muy ansioso y pasivo, este otro niño era como un volcán súper eléctrico y al otro extremo. Entonces, bueno, yo no voy a hacer todas las evaluaciones. En ese embarazo también la pasé de cuadritos. Resulta que Gabriel aparece con un diagnóstico de un trastorno de autismo ya más profundo, TDAH, una condición neurológica, por eso bueno, fue referido con neuropediatría. Y entonces ese día que tú quedas con los diagnósticos, o sea, eso es muy impresionante, porque yo recuerdo que el día de Mati, yo me sentía tranquila, de verdad, porque yo decía, bueno, ya yo sé qué es lo que él tiene, ya podemos empezar un plan de acción. Yo me senté con ellos a revisar el caso. El momento era eso, si yo tenía como mucha ansia de saber, bueno, ahora qué tengo que hacer, o sea, díganme de qué tengo que estudiar, porque, ok, yo tengo muchos años siendo psicólogo, pero yo soy un psicólogo de adulto. Muchas de estas cosas yo las vi en la universidad y porque las vi y entendí esos ítems, por eso fue era que yo tenía la duda con Matt. Pero realmente, ¿qué tengo que hacer en estos momentos? Yo me siento completamente perdido. Entonces, bueno, ya me dieron una serie de bibliografía por donde empezar. Entonces, pero cuando llegó el diagnóstico de Gabriel, de verdad que ese día yo sí me sentí muy anestesiada, porque, o sea, en ese momento, por un instante yo sí me conecté como con el pan. O sea, yo decía, Dios mío, ¿ahora cómo voy a hacer yo? O sea, ya estaba viviendo sola,
ya tenían una serie de ajustes para poder trabajar y ocuparme de todo, pero entonces ahora esto abrió una puerta con una cantidad de actividades extras e igualito yo tenía que estar solo enfrente de todo. Y yo siempre he sido el sostén de mi casa. Entonces aquí no cabía para nada la posibilidad. Yo voy a dejar de trabajar y me voy a buscar completamente a esto. Yo tenía que ver igualito cómo seguían manteniendo ciertos ajustes, pagar pues ciertas cosas que me permitieran igual el tiempo para trabajar y atenderlos a él. Entonces realmente sí, o sea, es un tema donde yo recuerdo que, bueno, después de que en ese primer momento así como de angustia, yo dije, no, o sea, esto sencillamente es tema de plan de acción. O sea, aquí no hay tiempo ni para lamentarse, ni para llorar, ni para angustiarse. O sea, esto es tiempo de entrar en acción. ¿Por qué? Porque todo en la vida de cada persona va muy en función de la situación que vive. Entonces, por ejemplo, en el estilo de vida que yo siempre he tenido, pues hay una serie de necesidades básicas que cubrir, ¿entiendes? Entonces no hay mucho tiempo para la contemplación, sino que es más un tema como entrar en acción. Entonces, por eso, pues rápidamente yo tuve que agilizar y ver qué hacía y entonces empezar a entender el tema de las rutinas y temas tan complejos como que, por ejemplo, tú bañabas a Gabriel y entonces Gabriel entraba en pánico cuando lo metíamos a la ducha. Entonces, era el agua, era tal, o sea, empezar desde ahí a hacer ajustes que, bueno, en bañera, y tal. Entonces, bueno, todo un ajuste que eso era un ritual de que bañarlos de tal manera y entonces cuando entrábamos al cuarto ya yo tenía prendido un aceite esencial para que el cuarto oliera de cierta manera y puesta una música blanca. O sea, unas cosas que eran sumamente agotadoras en su momento. Claro, agotadoras porque no eran las dinámicas que uno llevaba, ¿no? Y que obviamente, pues todo en esa primera infancia, completamente en función de lo que Matías y Gabriel y pues la necesidad de que todo era como un ensayo y error. Ujú, Entonces, pero eso, yo creo que rápidamente, o sea, yo pude accionar porque rápidamente yo lo que hice fue eso, o sea, como acoplarme a cierto nivel de rutinas que nos permitían funcionar. Y con esto no estoy diciendo que no había crisis de por medio, que había días que la cosa no funcionaba, pero por lo menos daba estructura y yo siento que te hace sentir como en control. O sea, como que la situación no se te está saliendo de las manos, ¿ya? Y otra cosa muy importante que yo aprendí de eso, porque aquí hay una cosa que es tremenda, que de repente un día pasa todo muy bien. Entonces tú dices, no, chévere, vamos avanzando, esto está evolucionando, está muy en el fondo, que obviamente tiene que ver con la idealización que uno hace con los hijos de que se va a curar, esto va a pasar. Y resulta que el día menos pensado es como si, ¿qué pasa aquí? O sea, lo que yo le enseñé nunca está. ¿Dónde quedó eso? Entonces yo aprendí, y era muy importante, aprender a llevar solo por hoy. Que todo lo que yo me planifico hacer con Matías y Gabriel, esa es nuestra rutina, pero yo nunca estoy en base a una meta. Por eso yo no me manejo en tiempo. Porque cuando uno hace eso es cuando lamentablemente, lógico, se va a desmotivar. Si yo estoy esperando que ahora sí el niño logre agarrar el lápiz, que ahora sí se va a emparejar con nosotros y no sucede dentro de lo esperado, la gente se desmotiva y tira la toalla. Entonces, eso es una frase que yo tengo en el libro que dice que uno debe dejar las expectativas de lado y debe dar paso a la sorpresa. Porque cuando yo no tengo expectativas, yo simplemente estoy de manera disciplinada haciendo lo que tengo que hacer. El día menos pensado llega la sorpresa. Y te lo juro que uno la agradece, la disfruta un montón, pero ya, o sea, es como un momento, un instante, como que, chévere, pero tampoco te dejas de eclipsar por eso. Y ahora vamos a disfrutar a ver cuánto tiempo se mantiene esto y cómo lo hacemos seguir avanzando. ujú, Entonces, creo que eso son las pautas y eso sí es la parte del trabajo personal que uno tiene que hacer. Porque lógico, para cada persona recibir el diagnóstico es muy diferente porque eso va a hablar completamente de quién eres tú como persona, ujú, ¿ya? Entonces, desafortunadamente, alguien que esté criado, su experiencia de vida va muy en función de repente del otro extremo, ¿no? Lo que es la indefensión aprendida, que siente como que todo en la vida le es muy duro, que por qué me pasan estas cosas, que por qué la vida es tan injusta. Entonces, claro, que te llegue esta vivencia se ve como un hecho catastrófico, no se ve como una oportunidad. ujú, Pero cuando uno se da cuenta, porque es un valor que todos los seres humanos tenemos, que es el tema de la resiliencia, que nos enseña precisamente eso, que bueno, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea,
Toda persona en su historia de vida, fuera del tema de las condiciones de neurodesarrollo, toda persona, si revisa su historial de vida, tuvo pérdidas, fracasos, decepciones, momentos que lo pusieron con la rodilla en la tierra, pero se levantó. Es una condición humana. Entonces, cuando la gente se empieza a dar en cuenta de eso, es muy bonito porque es cuando se puede empoderar, ¿ya? Y empieza a soltar la figura de la víctima y comienza a entender que es co-creadora de su realidad, dándole un poco al tema de la espiritualidad. Y de ahí nace una frase muy poderosa también, que es que la vida no te da lo que tú te mereces. La vida te da por lo que tú estás dispuesto a luchar. O sea, pensar que no, pero ¿por qué si yo soy tan bueno, si yo soy tan abnegado, por qué me pasan estas cosas? No tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, en función de lo que tú estás dando, los objetivos que te plantees, de lo que tú perseveres en eso, se van a ver los logros. Es tan simple, eso es matemática, sí. No tiene nada que ver con el entorno. Entonces, también es muy duro porque el sacudón emocional es que tú no tienes para dónde poner el dedo. El dedo siempre va para acá. Si algo no funciona con ellos, si algo pasa, bien, pues claro, chiquitos de repente pasaban más cosas, ¿no? Tal vez hoy en día menos. Pero cuando pasa algo y yo de repente como que me les voy a ir encima, yo me freno siempre porque digo, ya va, pero es que aquí el adulto, el cuidador y el orientador soy yo. O sea, ¿por qué llegamos aquí? Y no es un tema de que en qué fallé. No, o sea, no, tampoco la vida no se puede estar midiendo todo el tiempo en ese matiz de que uno es bueno o es malo, sino es que ya va, aquí toca es replantear la estrategia. Porque a mí me faltó orientar en algo, me faltó decir algo, faltó este ajuste y por tal motivo obtuvimos un resultado. ¿Entiendes? Pero como yo me desligué hace mucho tiempo de la palabra de éxito y meta, entonces yo nada lo mido en función de fracaso. Para mí todo va muy en función de que son experiencias y que cada experiencia de esas son muy enriquecedoras porque es lo que nos permiten todo el tiempo estar haciendo esa afinación, que era como lo que tú me preguntabas, ¿no? Bueno, ¿quién eres tú 16, 13 años después del diagnóstico? Obviamente, una persona que ya tiene mucha destreza en esa afinación y que ha aprendido que la afinación es clave y que lo que funcionaba hace años de repente no funciona hoy y que lo que me ha funcionado con Mati de repente no me funciona con Gabriel. Entonces tengo que tener un nivel de flexibilidad también muy amplio frente a las circunstancias. No me puedo quedar apegada a que no, este es mi plan de acción y así funcionamos y de aquí no nos salimos. Ayer lo comentaba con una mamá porque me decía, no, que ella a veces se le quitaban las ganas de salir por toda la preparación, qué tal, que entonces que los niños serían, pues le ponían un poco inquietos. Y yo le digo, mira, a mí también me pasaba eso. Y un buen día lo que decidí fue dejar que ese proceso fluya. O sea, yo cuando veo que todos los astros están alineados, o sea, veo que en ese instante yo tengo la disposición, hay el recurso económico, está el tiempo, sin una planificación de nada, simplemente, bueno, arréglense que vamos a salir. ¿Para dónde? No sé. Ya yo sé muy bien qué vamos a hacer, casi siempre son los mismos planes. De repente es ir a comer, ir al cine, pero sin poner tanta preparación de por medio, porque muchas veces ahí es donde uno se agota y la cosa no sale como uno esperaba. Y digo, mira, ya hoy en día, inclusive me ha pasado un sábado de salir a hacer una diligencia y yo sé que quedan los dos aquí solos. Me doy cuenta de que, va a ser mediodía, yo no quiero cocinar, tenemos tiempo que no salimos. Mati, lo llamo. Hago el favor, se vayan a cerrar y necesito que estén listos a tal hora. Perfecto, pues, no, que vamos a salir. No digo más nada. Llego en taxi, todo y nos vamos. Entonces, esas son cosas muy bonitas, muy gratificantes que uno va viviendo y darse cuenta que la vida de uno realmente no es tan diferente a la de las demás familias. O sea, eso, o sea, irse quitando ese tema de esa rigidez, de flexibilizarse cada vez más, que lógico, eso desde fuera suena como, ay, qué maravilloso. Claro, eso lleva todo un gran trabajo de por medio, pero lo que les quiero regalar y compartir es que uno sí puede llegar, sí tiene derecho a aspirar a eso, y que para mí en eso redunda la calidad de vida. Ya, o sea, no es tanto el tema de los logros que ellos puedan obtener, no, o sea, yo siento que si ellos pueden tener una vida de autonomía, si ellos pueden tener una vida donde disfruten las cosas que están haciendo, donde puedan comprender los procesos, ya por eso yo me considero la mamá más exitosa. Wow. Habla tantas cosas que de verdad que tienen tanto valor. Y yo me imagino que cualquier mamá que te está mirando, te está escuchando ahora, puede decir, wow, pero esa mujer es
mi admiración total o a lo mejor pueden pensar, ah, sí, ella pudo por X, por Y, por Z, pero recordar que cuando recibiste el diagnóstico, o sea, estabas separada, Sí, fue un proceso duro. situación compleja porque, para narrarles un pelín antes, mi familia es muy pequeña. Mis papás, yo soy hija de migrantes. O sea, mis papás emigraron a Venezuela en los años 70. Nosotros no teníamos familia en Venezuela. O sea, la familia de nosotros era mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Cuando yo tenía 17 años, yo emigré a otro estado de Venezuela a hacer mi carrera universitaria y me quedé a hacer ahí el resto de mi vida. Teníamos 6 horas de distancia, así que yo nunca tuve una mamá que me ayudara con mis hijos. Ni tenía primas, ni tías, ni amigas, no tenía absolutamente nadie que me colaborara. Para completar, en el año 2012, desafortunadamente, mi hermano muere producto de una atraco. Entonces, claro, en ese momento, Gabriel tenía apenas 6 meses de nacido. Y entonces, bueno, yo me encuentro en esa disyuntiva de cómo apoyar a mis papás. Yo comencé a viajar por ahí quincenal, viajaban, los acompañaba un fin de semana, me venía, tenía que dejar una logística con los niños, pues estaban muy chiquitos para viajar. De hecho, el día que pasó ese hecho, su abuelita, me recuerdo que fue la que me colaboró ese fin de semana en quedarse con ellos porque dice que yo no me los puedo llevar. Entonces, realmente sí, o sea, red de apoyo familiar yo no tenía. Red de apoyo social, no soy la más amiguera. A mí me cuesta bastante el tema de la socialización. Entonces, la red de apoyo que yo tenía era la que pagaba. El preescolar guardería, que era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, entonces ese era el horario al que yo trabajaba. Ya Mati asistía al colegio, su papá le iba a buscar y su abuelita sí lo cuidaba. Porque, como te digo, era tanto la diferencia en el temperamento de Mati y Gabriel, que Gabriel, como era tan indomable, nadie se le medía para cuidarlo. Entonces, y duro, y es duro porque tú que esa vivencia, a mí me duele mucho con las mamás, cuando en el colegio tú en vez de encontrar un aliado, lo que sientes es como que casi que tú no quieres llegar, tú quieres llegar a la puerta del colegio así, que ni te vean, así agarrar a tu muchacho y llevártelo. Yo tuve eso de pasar todos los días a recibir qué. Y la mala cara de las maestras y la cara de fastidio que tienen yo con mi cara muy lavada de, ay, sí, qué pena, lamento mucho, tocó, daño algo, ok, bueno, toma, aquí se lo pago. Yo pienso que podemos hacerte el ajuste, tal, seguir trabajando con él, ¿qué más podía hacer yo? Si ese era el único recurso con el que yo contaba para apoyar. Y agarré a mi pollito a esa hora, que tenía una cosa que era divina, que él era así todo eléctrico. Yo llegaba y él me abrazaba y se quedaba así, como Mm, completamente cerrado a hacer una cosa que a mí me daba mucho dolor, porque yo decía, Dios mío, pobrecito mi niño, quién sabe cuánta cantidad de cosas le tocará estar pasando acá. Porque que cuando él me abrace a mí, encuentre ese refugio que solamente en ese momento él encuentra esa calma, eso me partía el alma. Pero eso era lo que había en la mano, ¿entiendes? O sea, bueno, a mí, yo no estaba en la posición de decir, no, yo voy a tirar todo, yo me voy a quedar con ellos en la casa. Ajá. ¿Y quién iba a pagar los servicios? ¿Quién iba a pagarle la comida, las medicinas? exacto. Entonces, por eso te digo que todo en la vida es muy relativo y con esto tampoco yo no quiero, porque entiendo que no es la realidad de vida de todo el mundo. O sea, Ujú. con esto yo no estoy menospreciando a la mamá que tiene la maravillosa oportunidad de quedarse en la casa con el hijo, porque eso es un gran sacrificio. O sea, esta mujer está sacrificando su profesión, su tiempo, su identidad, o sea, una serie de cosas, y eso es igual de valioso. Y qué bueno, bendito Dios que tenga la oportunidad de hacer eso y que te encuentre una persona al lado que sea el proveedor y que la situación sea diferente. Es igual de valioso que lo que a mí me haya tocado vivir. Claro. Entonces, eso es importante que uno no debe estar nunca como comparándose con la realidad de los demás, porque entonces, o sea, a mí no me gusta eso donde la gente, no, a mí lo que me está pasando eso es una tontería al lado de lo que te pasa a ti, no, eso no es verdad, esto no es una competencia. Claro. Uno tiene que desarraigarse de esos patrones y siempre enfocarse en que, bueno, esta es mi realidad, es igual de valiosa, es igual de importante, es igual de válida, y esta es la que en la que yo tengo que trabajar como le haya tocado a cada quien, o sea, del tema de la indefensión aprendida y de las víctimas, que no, que es que todo el mundo le toca más fácil que a mí, o que yo siento que yo comento las cosas y entonces la gente como que siente así como que, bueno, pero esta de qué sé qué, o sea, lo que le falta es sarna para rascarse. ¿Pero por qué? Si la realidad de vida de cada quien es diferente, pero todas son iguales de importantes y de válidas. Ujú. Y quiero hablar, Ámbar, de algo que le puede pasar a muchas familias también y a muchas mamás, que cuando están recibiendo el diagnóstico también, no muchos papás como que
pueden entender el diagnóstico o deciden quedarse. ¿Qué consejos cómo lo viviste tú y qué pueden hacer si están enfrentando esa situación de que se ven como tú, como mamá soltera en ese momento y que tienen que echar para adelante, tienen que trabajar? Claro, es que ya, por ejemplo, cuando llegaron los diagnósticos, y fue súper cuesta arriba, fíjate todo lo que yo tuve que hacer, primero que nada, las maromas para poderlos ir a evaluar. Después el tema de que ahora Gabriel también, entonces ese era un problema difícil porque en la familia de él hubo mucha resistencia a aceptar esto. Mm, Dígame con el tema de que se habló que Gabriel tenía que ser medicado. No. Entonces, pero yo no me enganchaba con eso porque yo partía del mismo principio. O sea, ¿quién de esta gente a mí me está colaborando y me está ayudando? Nadie. Aquí las decisiones las estoy tomando yo. De ahí para adelante todos los mirones son de pan. Y con el papá, entonces, claro, sí trataba de ser muy puntual. Generamos como en eso sí, pudimos generar como ciertas dinámicas de comunicación y establecer ciertos horarios. Por ejemplo, el tema de la logística, que él lo buscaba en el colegio, que el día que se llevaba las terapias, está, no sé qué, pero así puntual, ¿no? O sea, ya nosotros estábamos como en ese punto. Pero cuando uno está en pareja y recibe el diagnóstico, lo primero que tiene que entender es que cada quien tiene un tiempo de reacción diferente. ¿Ok? Entonces, uno no puede pretender que el esposo vaya a la par con uno de mujer, que se va a sentar a abrirse emocionalmente, a hablar de sus sentimientos y todo lo que le está pasando. No, eso no sucede, así no pasa. O sea, los hombres se aíslan, se enconchan, sufren en silencio, les da la gastritis, se llenan de pánico y todo eso es válido. Entonces, eso es importante. O sea, como que entender que tu pareja, eso es un tema bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero ese es uno de los temas en pareja. O sea, la pareja no te debe nada. De tu pareja no depende tu estabilidad emocional. Entonces, pretender que en ese momento tú te vas a refugiar en el otro, es así como que a ti te cortaron una pierna y él también. Ah, no, pero es que tú me tienes que llevar en brazos y tú me tienes que cargar porque tú eres mi pareja. Pero mija, o sea, yo estoy amputado de una pierna igual que tú. Aquí cuando mucho, cuando a los dos aprendamos a pararnos en un pie, nos apoyaremos mutuamente para poder caminar uno al lado del otro. Pero no estamos en posibilidades de que nadie se le recueste a nadie. Pero eso es complejo. Entonces yo creo que el primer consejo es eso, o sea, como que dar espacio, dar tiempo, primero que nada, como que cada quien pueda asumir esa realidad, que cada quien a su estilo, de su manera, busque sus apoyos emocionales, porque habrá gente que, bueno, tendrá su mejor amigo, otra gente tendrá su consejero espiritual, otra gente, bueno, tendrá psicólogo, de repente va a se refugiar con los papás, pero entender que eso es muy personal y ujú. hay que respetar cómo cada uno decide hacer eso. Y luego de que pasamos como esa primera impresión, ese shock, ese, bueno, ahora qué viene a continuación, creo que es muy importante, si uno sigue en pareja, darse cuenta cuáles son las habilidades y los talentos que cada uno, como papá, le puede ofrecer a ese hijo. Porque esto no es un tema de competencia, ver qué papá va a ser el mejor, el más abnegado, el tal. Es que, mira, yo definitivamente siento que la situación a mí me sobrepasa todo nivel, pero yo te prometo que tú vas a contar con todo el recurso económico para que tú tengas aquí llevar al muchacho a las terapias, a todos los especialistas. No, es que el tipo pone la plata y se hace el loco. No, te está poniendo todo el recurso y él está ahí en aras de lo que tú necesites. Pero está siendo muy sincero, ¿entiendes? O Claro. sea, yo te estoy abandonando, pero yo siento que en estos momentos eso es lo que puedo dar. De repente más adelante se acopla más el proceso. Entonces, el tema es aceptar qué es lo que cada quien te puede dar. No tener la expectativa de que la gente te tiene que dar lo que tú quieres que te dé. Porque ahí es donde muchas veces se acaban los matrimonios en estas realidades, ¿ya? Y habrá realidades donde definitivamente si el nivel de conflicto y la persona se cerró y no puede aceptar la situación, señora, ahí está la puerta, porque eso sí fue una cosa que yo entendí. Yo decía, ya la situación es demasiado compleja. Y ver la actitud que él tuvo, sobre todo al principio con los niños, que sí fue así como muy complejo para él llevar, yo decía, no, yo no puedo con esto también. O sea, yo necesito estar tranquila, y yo decía, yo necesito estar tranquila y serena para poder estar como atenta y alerta a todo lo que viene a continuación. Y para eso no puedo tener distracciones. O sea, eso es una cosa en la cual yo he aprendido y me cuido mucho. O sea, yo no salgo de mi centro emocional. A mí todo lo que me genere perturbación, eso tiene que salir de mi vida. Ujú. Sea un trabajo, sea un familiar, sea una pareja que haya tenido, lo que sea que yo siento, que a mí eso me roba atención. O sea, me está robando protagonismo. La situación de Matías y Gabriel, ahí es donde yo digo, no, definitivamente esto tiene que salir aquí hoy.
Entonces, eso también es importante, entender que el proceso es muy dinámico, es Mm, muy cambiante, que no nos podemos estar aferrando a nada, porque te lleva la corriente. Entonces, es el tema de que, bueno, que cuando se reciben los diagnósticos, pasa eso. Igual que el tema de la familia. ¿Cómo le damos la noticia a la familia? Bueno, después de que uno asume, después de que uno ya como que está más o menos orientado en el tema, a mí me parece muy útil y es la sugerencia que siempre le hago a los papás que asesoro, que hagan como una especie de información por escrito que les puedan entregar, explicándoles no solamente la condición, sino cómo arropa a su hijo en particular, porque de repente la familia puede haber conocido personas con autismo, pero completamente diferentes a este niño. Ay, pero es claro. que yo los autistas que conozco no hablan, tuyo habla como un perico. Ay, pero es que yo veo que el cual, no, eso no puede ser autismo. Entonces, darse tiempo como dar esa explicación y aparte de eso, de una vez hablar con la familia de qué es lo que necesitamos y esperamos de ustedes en estos momentos y hasta dónde podemos abordarnos como familia y que ahorita es el momento donde va a haber una separación que es justa y necesaria mientras nosotros nos acoplamos a este nuevo estilo de vida y a las necesidades del niño. Entonces yo siento que cuando esos puntos se hablan así con mucha claridad, inclusive se entregan por escrito, es como más fácil cuando empiezan los choques, ay, que es que yo no, revisa el material que tenía, que cuando te pedí un favor de que lo cuidaras, mira, aquí están las pautas. Y la familia, pues si de verdad quiere ser un agente efectivo en el apoyo, acóplese a las necesidades de los papás, porque ese es el tema de la resistencia al cambio. Tú estás criado de una manera, a ti te formaron de una manera, entonces, claro, tú quieres replicar ese sistema y aquí pues eso no sirve. Aquí toca, es como una caja, toca vos vaciar por completo la caja, desarraigarte de todo lo que tú aprendiste, de cómo te criaron, de quién eres y tal, y empezar a hacer una construcción desde cero. Entonces, claro, uno puede invitar a la familia, pero no la puede obligar. Mm, Y si la familia desafortunadamente no está en la capacidad de apoyar esos procesos, hágase dos pasitos más allá. No se apoye en su familia, porque eso lo que va a hacer es llenarse de disgustos, de angustias, de preocupaciones, de sentirse frustrado, porque eso es otra cosa. La familia tampoco te debe nada. No, pero es que ellos me tienen que ayudar porque yo estoy en esa situación. Cada miembro de tu familia también tiene situaciones dentro de su propia vida, solo que son diferentes. Volvemos a lo mismo, para no darle categorías de que lo mío es más grave que lo tuyo. No, cada quien tiene situaciones en su propia vida. claro. Entonces, nadie tiene la obligación contigo de ayudarte, de cuidártelos, de criártelos, de... Entonces, el día que tú entiendes todo eso, no es porque no sientes que está más solo que la una en el planeta, pero sí es un tema de, bueno, de generar la responsabilidad emocional hacia uno mismo, de su plan de acción y de entender que de esa forma no terminas aceptando ayudas que están condicionadas desde muchos puntos de vista y que tú te estás sintiendo como el más miserable del planeta, pero Dios mío, ¿yo qué más puedo hacer? O sea, no tienes ni idea cuántas veces yo he escuchado eso y me da un dolor. No, pero es que yo qué más hago. Nada, empezar desde cero, replantéate la fórmula. Al principio va a ser más sacrificado, pero después te va a traer tanto alivio. Entonces, eso también es tema de evolución personal, ¿no? El ir entendiendo, porque yo acepto a veces estar en situaciones o con personas que más allá, que donde el apoyo me sale extremadamente caro. Sí, es un tema de poner límites, aprender a poner límites. A poner límites, a soltar y a fluir, porque parte de eso va a ser soltar a mucha gente alrededor. Esta experiencia de vida tiene mucha orfandad, o sea, uno como papá está muy solo y tiene que aprender a abrazar esa soledad. La soledad no es mala, ¿ok? O sea, es también cuando uno se encuentra consigo mismo. Mm, Claro, entiendo que eso también es un tema de personalidad, ¿no? Hay gente que es claro. muy sociable, lo necesita y está bien. O sea, por eso es el tema de que, bueno, porque la misma vivencia te va mostrando qué vas necesitando. Porque yo le hablaba en estos días que porque es tan importante que dentro de tu red social no tiene que ser tanta gente, pero uno siempre debe tener las personas que tú sabes que si sean las 2 de la mañana a ti no te dé pena llamarlo para desahogarte porque tú sabes que esa persona con todo el amor del mundo te va a escuchar. Y de repente esa persona porque eso también es importante, abrir el abanico de posibilidades, no recargar todo en una sola persona y sufrir porque esta persona no me da nuevamente lo que yo quiero que me dé. Esta persona tiene un oído maravilloso, un excelente confidente. Ok, ese es el lugar que esta persona ocupa en mi vida. Pero resulta que hay otra persona que es malísima para eso de escuchar, que se pone súper incómodo cuando uno se moviliza emocionalmente, pero es esa persona que si tú le dices, mira, yo necesito que vayas al desierto a las 3 de la mañana a buscarme una flor de azahar de 3 pétalos, sin falta va la persona y te trae eso.
porque ese es su gran talento, el Claro. que le deleguen cosas y colaborar. Y de repente hay otra persona que ni es buena para escuchar, ni es buena para hacer favores, pero te hace reír un montón. Y de repente por media hora te saca por completo de tu realidad. Y es para lo único que sirve. Esa persona es maravillosa también. Eso también tenemos que darle en la red de apoyo. ¿Ves? Ujú. Entonces, entender lo que cada persona te puede dar, abrazarlo, agradecerlo y no exigirle a la persona más de lo que te puede dar. Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que hace que poco a poco uno se le vaya enriqueciendo el mundo y deje de sentir esa sensación de que está completamente solo. Hay una diferencia entre sentirse solo y sentirse desolado. El sentirse desolado es esa sensación de que definitivamente yo estoy derrotado en el piso, no tengo a nadie alrededor, es terrible mi situación. Eso es una cosa, es un estado muy terrible del ser humano. Y otra es entender de que, bueno, yo vivo sola esta realidad, ¿ok? Pero como digo yo, y ya va en función, pues, de las creencias de cada quien. A mí cuando la gente me dice: "No, que todo el tiempo sola", le digo: "No, sola no, con Dios y la Virgen Santísima". O sea, yo jamás me siento sola. Dios, la Virgen Santísima, Matías y Gabriel, o sea, ¿qué sola? Y conmigo, yo jamás estoy sola. Pero eso es un tema, obviamente, de cultivar una serie de procesos a nivel Mm, personal, sí. que es lo que te hace, pues, disfrutar de tu vida tal cual y como es, pero entendiendo que es importante esos espacios en los que estamos hablando de estas personas de tu red de apoyo y cada quien pues va generando sus dinámicas. Realmente yo llevo una dinámica donde ocupo muy poco a las otras personas, pero yo sé que esas personas, como te digo, el día y a la hora que sea, cuando yo pido un favor, esa gente está ahí. Y si ellos no me pueden resolver de alguna manera, van a buscar un tercero que me resuelva. Es increíble, o sea, Dios le pone unos ángeles en el camino a uno, que uno tiene que agradecerlos, pero tiene que aceptarlos también. ¿Ya? Porque no se trata de que, ay, no, que es que la gente se va a dar cuenta que es que yo no soy capaz con esto. Esto también implica trabajarse mucho la soberbia. Aquí hay que ir de mucho de la manito de la humildad. Pasa que para eso, bueno, uno se va a llevar también una serie de traspiés bien interesantes. Yo me quedo con lo que comentas, que mucho va en lo que se repite de soltar las expectativas y que nadie te debe nada. Lo dejo en esas dos cosas. Cuando sueltas las expectativas de que esto tiene que ser así o asado, o de esta persona me debe, o mi familia me debe, o mi amigo se supone que lo estoy llamando, está ahí para mí, como tú dices, te da el control. Te da el control y dejas de, por alguna manera decirlo, estar en el modo víctima y ser como protagonista de tu Sí, vida. mira, hay una cosa bien interesante que yo redacté que se las quiero compartir, el libro que ya te hablaba al principio. Está en el primer capítulo, que dice, empieza con esa frase de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La vida nos depara un futuro diferente de crianza al recibir el diagnóstico del autismo, pero es importante tener muy claro que como padres seguimos siendo columna vertebral y faro para nuestro hijo. Así que transmitirle seguridad es crucial si queremos tener un hijo autónomo e independiente. ¿Cómo lo hacemos? Primero entendiendo que somos humanos y que esto nos supera, por lo que el acompañamiento, bien sea espiritual, terapéutico, familiar, así como de amistad, es clave. Abrazar el diagnóstico, dejar de lado las expectativas, darle paso a la sorpresa. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad que la vida nos está dando para conocer y desarrollar nuestra mejor versión como personas, que lógicamente no es tan fácil asumir esa realidad y cambia tu mundo por completo, pero descubrir un día que tu hijo tiene una condición que te va a sacar por completo de la zona de confort, te arroja al vacío del pánico y te obliga a generar aprendizajes en cada etapa de la vida, sin lugar a dudas, enfocándonos en las respuestas, en la solución, en lo bueno y en lo positivo. La clave es ver más posibilidades que limitaciones. Eso es muy importante. Nunca subestimar ni limitar al hijo, informarse sobre lo que es y luego formarse al respecto, porque obviamente el conocimiento es poder. No hay mejor terapeuta coach con el que tu hijo pueda contar que tú, porque el vínculo que los une y el nivel de motivación son infinitos. Y tenemos que entender que nos encontramos frente a un espectro, lo que quiere decir que es muy heterogéneo, por lo que una condición multifactorial que no tiene un abordaje estandarizado para todos los casos, hay que generar una intervención, estrategias hechas a la medida. El problema no es nuestro hijo, son los métodos y estrategias que utilizamos. Y ahí me quiero parar un poquito porque
Eso sucede mucho, ¿no? Y es parte de la vivencia y lo que uno va a aprender en el camino y por qué es tan importante el tema de que uno se vaya cada vez formando más en lo que implica el espectro. Porque pasa eso. No, que es que el niño es muy difícil hacer la terapia. No, es que miren, estamos probando estos temas pedagógicos y no, él no avanza. Ya va, pero ay, ¿dónde queda el tema de las adaptaciones curriculares, de las estrategias, de tu experiencia como terapeuta, del tema de ponerte creativo? Ayer la mamá me decía, no, que es que me dicen que en las terapias es muy difícil trabajar con él. Yo le dije, mira, me vas a disculpar, por eso me suena a mí una falta de experiencia a todo nivel. Si fuera fácil, el niño no tuviera que ir a terapia. Claro. Así de sencillo. Entonces, ¿dónde está el desafío para el terapeuta? O sea, Ujú. uno tiene que hacer ese feeling con el niño, entender quién es el niño, entender cuáles son sus potencialidades y obviamente cuáles son los desafíos que él presenta, porque en base a esos dos elementos es que uno desarrolla todas las estrategias. Claro. Mati, por ejemplo, que toda la vida tuvo ese interés restringido con el tema de los tacos, que luego evolucionó a los Legos, que luego evolucionó al tema de la robótica y que hoy en día está evolucionando al tema de la programación. Esa etapa de tacos y Legos para mí fue clave y supremamente importante porque con eso fue que Matías aprendió números, colores, grupos, lateralidades, arriba, abajo, o sea, un mundo de cosas donde todo se aprendió fue a través de esos benditos tacos y Legos, porque yo me agarré de lo que había. Entonces, igual pasa en este punto. Entonces, cuando estamos empeñados en enseñarle algo al niño bajo una metodología, no, el niño no avanza, no, el método es el que nos sirve. Claro. Entonces, se lo digo para que ustedes se sientan como papás también en el punto de cuestionar a la persona que está al frente de una manera muy respetuosa, decirle, pero profesor, terapeuta, doctor, ¿no habrá otra manera en la que podamos abordar este tema? ¿Será que este es el tema que toca abordar ahorita? ¿Será que nos estamos llevando el copreglo? Aprender mucho de lo que es la pirámide del neurodesarrollo, ¿ok? Es una forma muy sencilla y clínica, también está en el libro, de entenderlo, porque comprender que todos los seres humanos tenemos una gran base, que es ese sistema nervioso central, y que sobre él funciona pues otra base que es la vestibular y propioceptiva, y luego los órganos de los sentidos como lo comprendemos, que son los tres primeros peldaños, uno por el apuro y el afán y por la presión social y por todo lo que está viviendo, está pretendiendo llegar a la quinta, sexta, octavo peldaño, que son los de los procesos superiores, donde ya la persona pues, ha desarrollado motricidad fina, gruesa, lenguaje, comunicación, pensamiento lógico, abstracto, todos los procesos cognitivos altos. Y no nos olvidamos que si cualquier construcción que tiene una base endeble, se va a caer. Entonces, no es tema de pensar que porque yo lo llevo en la carrera, eso va a hacer que lo otro como que, ay, se va a quitar por tal, ¿no? Aquí la base mental es esa base neurológica, todo lo que implica la parte fisiológica del organismo. Entonces, resulta que si esa base no se ha consolidado y sigue inmadura, pues lógicamente esa inmadurez se va a replicar en todos los otros sistemas. Entonces, no es que mi hijo nunca va a poder, ¿no? Sino que él Ujú. va a su tiempo, el desarrollo disfásico. Entender que tu hijo tiene una edad cronológica, que son los añitos que él tiene, pero ¿por qué es tan importante? El otro día en una asesoría también con una mamá que no, que estaba teniendo problemas en el colegio porque el niño en matemática iba atrasado. Yo, ¿cómo es atrasado? No, ¿qué tal? Que no lo puede, no. Ahí la profesora, ¿qué grado está cursando? ¿No? Tercer grado de primaria. ¿Qué tiene que hacer la profesora? Agarrar desde el programa del primer grado, pasar todo el programa. Ah, no, perfecto, el niño todas estas competencias las maneja muy bien en matemáticas. Vámonos para el segundo grado. Y al segundo grado va a llegar un punto que le va a decir, ok, hasta aquí maneja las competencias. Entonces, mi ajuste para este año escolar es trabajar este tramo de aquí a acá y luego vemos. Claro. Qué bien a continuación. Pero esos temas de que está atrasado, no está atrasado. Él va en función de su desarrollo neurológico y cognitivo que tiene en estos momentos. Entonces, estar muy atento a eso, porque de la carrera solamente queda el cansancio, queda el agotamiento, que el hijo se frustre y que de repente llega un punto que la situación se vuelva tan aversiva que ya no quiera cooperar ni quiera hacer nada. No, es que ya no avanzó más. No, no es que no avanzó más, es que no lo llevamos de la manera en la que teníamos que trabajar, que no entendimos ni nos dimos el tiempo de trabajar un perfil sensorial. Claro. Que es una cosa tan importante, porque nuevamente el tema del hogar, o sea, los niños van al colegio y van a las terapias, pero donde pasan más tiempo es en la casa. Mm. Entonces, por eso es que como papá es tan clave e importante en la atención temprana.
uno es el que tiene que estar más pendiente de estarle todo el tiempo preguntando a los terapeutas, bueno, pero yo en la casa, ¿cómo replico todo esto que estoy enseñando? Porque la casa es un gran laboratorio Exacto. y es una gran escuela porque la casa es lo que finalmente va a permitir la autonomía de sus hijos. Entonces, ir llevando poco a poco, desde los aprendizajes más sencillitos, que si en mi casa cada persona tiene responsabilidad, mi hijo, aunque tenga autismo, también tiene que tener responsabilidad, porque si no, qué paradójico. Luchamos tanto por la inclusión, pero nosotros en nuestra propia casa no incluimos a los hijos. Y eso pasa cualquier cantidad de veces. Es que no puede, no se vaya a lastimar, no se vaya a estar. Ajá, entonces, ¿cómo es que va a aprender? Es con práctica, es con ensayo y error, es equivocarnos, es que las cosas se partan, es que pasen cosas. Si no, no va a aprender, ni va a entender. Fíjate que Gabriel ahorita me tiene muy contenta porque él pareciera como que él no le prestaba atención a muchas de las cosas acá. Y de repente, el día menos pensado, ahora tiene un hábito que tiene la motivación de estar guardándome las cosas cuando las traigo del supermercado. Eso normalmente es una función de Matías. Pero mira cómo son las cosas. Como Matías este año comenzó 3 días a asistir en la tarde al colegio, porque ya suena contrajornada, pues ya Matías está en el penúltimo año de bachillerato. Gabriel, cuando me ve llegar con las compras, yo de repente un día ve que se paró, ya te voy a contar. Y claro, ya, mariquiero, yo, le pasa que sí. Pero dije, no, pero por qué le voy a quitar la iniciativa? Vamos a ver qué pasa. Dije yo, bueno, me eché la cruz, que ahí para nada. Mira, no me van a creer que puso todo en su santo lugar. Él sabe dónde va todo. Y yo dije, ah, bueno, a partir de hoy ese oficio es tuyo. Claro, él tiene ciertas responsabilidades aquí en la casa, no a nivel de las que tiene Mati, pero me encantó, porque entonces ahí donde tú te das cuenta, Ujú. vamos a presionar muchas cosas simplemente por la invitación del hermano, por mantener aquí cierto nivel de rutinas y cronogramas que mantenemos diariamente. Él aprendió todo eso sin que yo me lo propusiera. Qué bello. Entonces, fíjense por qué es tan importante, exacto, el tema de estar planificado. Yo recuerdo que cuando estaban chiquitos, yo toda la casa la tenía etiquetada. Todo, porque fue una forma también de ayudarnos a aprender a leer, que era el tema de la lectura global. Entonces, toda la casa estaba etiquetada, nada se podía mover del lugar. Yo siempre he vivido en partes donde tenemos lo estrictamente necesario. Y mi mamá cree que es que yo soy loca y rígida, pero no es eso, sino que el tema siempre fue buscando que ellos tuvieran autonomía, que cuando tú decías, Ujú. mira, yo necesito que me traigas la tijera, Sí. ellos supieran específicamente dónde está la tijera. Y así pues, eso como por dar cualquier ejemplo. Y Ujú. poco a poco pensando, no, que el niño tiene muchos temas de sensibilidad alimenticia. Sí, pero es que no es solamente el tema de sentarnos con él, que tú te sientes con él a elaborar la lista, que te lo lleves al supermercado, que Sí. él sea el que coja los productos, que cuando lleguemos a la casa nos ponamos juntos a lavar todas las verduras, que las sequemos, que las guardemos, que cuando yo estoy cocinando, mira, ven acá que tú me vas a ayudar, voy a cocinar. Ujú. Necesito ser necesito tal, necesito cual. Todos esos procesos que son tan cotidianos y tan Sí, sencillos son de las mejores terapias que hay. literal. Tráeme el producto, vamos a hacer tal cosa. Ujú. Pues la gente no se da cuenta del gran alcance y potencial que tienen dentro del hogar. Sí, Y para eso hay que involucrar en los procesos. claro. Wow. Sí, es que es el ambiente natural, real, es la vida. Es la vida, exactamente, es la vida, porque eso es otra pregunta importante, ¿no? O sea, que es una pregunta muy recurrente y que la gente le da mucho miedo. Bueno, ¿qué va a pasar el día que yo no esté? Cuando yo me empecé a hacer esa pregunta, yo me aboqué mucho a temas de generar ahorros programados para empezar a pagar seguros de vida, buscar pagar pensión para que el día X, pues, y que mis hijos, pues, les quedara ahí como que un dinero. Pero entonces un día yo me puse a pensar y yo dije, ajá, pero ok, todo ese recurso va a estar, pero ellos saben administrar eso. Ellos saben realmente qué implica eso. O sea, yo me he tomado el trabajo con Matías y Gabriel enseñarles qué es lo que implica lo que es la economía doméstica, cuál es nuestro presupuesto mensual. Porque Gabriel un día le pregunté y le dije, no, no tengo plata. Y la respuesta de Gabriel fue, pero mamá, hay un cajero, ve y saca plata. Entonces me di Bueno, cuenta, me sorprendió mucho. Yo dije, ah, o sea, Gabriel cree que el cajero es como una cosa mágica y uno sí, va y saca plata. O sea, él no tiene la conciencia de entender que es que yo guardo dinero en una cuenta porque después yo pueda sacar claro. el dinero. Sí, Entonces, cuando caí en cuenta de eso, me di cuenta, me dije a mí misma, yo dije, no, pero yo lo estoy haciendo a la mitad del trabajo, yo estoy generando recursos, pero esto no va a servir de absolutamente nada si estos niños no aprenden a llevar una casa. Y ahí me empecé a poner muy estricta con todo este tema de enseñarles en la casa y hoy en día, bueno, de poco a poco con Matías.
de ir enseñando los temas de economía doméstica, ¿no? Y ya Matías va, yo lo mando por el servicio, entonces, bueno, ya vamos a empezar para que nos aprenda a pagar online. Le mostré una aplicación que yo llevo en el teléfono, le mostré para que él vea, ¿no? Decirle, mira, todos estos son los gastos y todo eso hay que pagarlo. O sea, hay que generar ingresos para pagar todo eso. Y no me puedo salir del presupuesto. O sea, la plata tiene que tener una utilidad. O sea, una serie de cosas que obviamente van en función de la capacidad de cada quien, Ujú, pero que poco a poco hay que ir dando enseñanza a todo eso, porque es lo que sí va a permitir que pase eso, porque lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a partir, realmente esos recursos se puedan ujú. aprovechar. Y dejarlos lo mejor preparado posible para que ellos solitos se puedan Y, o defender. sea, el tema de la autonomía de vida es eso, o sea, la autonomía de vida empieza en las 3 áreas que a veces la gente se engolosina a querer que el hijo haga tal. Mire, Sí. las 3 primeras cositas que todo hijo debe aprender es a tener autonomía en hábitos de higiene, de sueño y de alimentación. O sea, cuando usted logre que su hijo cumpla horario de desayuno, almuerzo y cena sin ningún tipo de problema, que sabe cuáles son sus horas de irse a bañar, que hay que ir a dormir a una cierta hora y que no hay conflicto por eso. Mis hijos todavía, gracias a Dios, mantienen hasta las 7. Y eso me parece maravilloso porque siento que es parte de su regulación cotidiana. Eso es el primer paso, porque esos son temas de autocuidado que ellos Ujú, deben aprender. Bueno, bueno, el cuarto de ellos pues también, ¿no? Está diseñado de una cierta manera para que ellos mismos tengan la autonomía. Eso fue todo un trabajo también, de ujú, que saben que todos los santos días hay que bañarse, o sea, cosas que parecen como muy obvias y lógicas, pero de repente para ellos no lo son. Por ahí comienza. Cuando ujú. usted tenga consolidada esa área, entonces sí comienza a ir un poco más arriba, porque eso siempre es una cosa que yo he practicado. Cada vez que yo veo que ellos logran como consolidar algo, nos quedamos un tiempo ahí, como que ellos disfruten su victoria. ¿Por qué? Porque siento que es un tema también de autoestima. Sí, O sea, que yo me siento de darme cuenta que yo puedo hacer todo esto por mí mismo. Y cuando ya ellos se sienten como empoderados en ese punto, nos vamos hacia un nuevo reto. ¿Por qué? Porque si ya yo fui capaz con todo esto, puedo intentar algo más. claro. Y entonces así es como poco a poco se han ido desarrollando esos temas. Por ejemplo, ahorita ya Matías, con este tema de que tiene contrajornada, tiene que comer 3 días en el colegio. Entonces yo dije, bueno, Mati ya tiene cierto manejo del dinero, yo le voy a empezar a dar su mesada. Entonces le dije, mira, aquí hay tanta cantidad de dinero y ese dinero te tiene que alcanzar para almorzar, para las guías. ¿Ok? Ay, si me sobra plata, pues es tuya, la guardas, la ahorras. ¿Y en qué me la gasto? Tú verás. Si quieres ahorrar mucho por comprarte algún Lego, y a él le encanta eso todavía mucho, o en lo que a ti te parezca. Pero Ujú, tienes que registrar ese dinero. sí. Y ahí está. Ah, y además de eso, yo le pido que al mediodía me tienen que pasar una foto del almuerzo, porque Sí. quiero ver qué almorzó. O sea, quiero ver todo ese trabajo que he hecho yo durante años también, porque no puede ser ajeno. Nada hacía yo con lucirme aquí haciendo unas grandes comidas sin gluten, sin caseína, con una serie de parámetros y simplemente poniendo un plato ahí que aparezca mágicamente. Claro. Entonces, esta es mi oportunidad de oro para ver cuáles son las elecciones que Matías está haciendo en la escuela. Vasito de agua, pidiéndose su almuerzo normal, ya con el dinero que lleva, perfectamente puede poder comer hamburguesas, ponerse a comer cosas que no son. Y le digo, "Mamá", me dice, no, ¿qué hora de almuerzo? Entonces yo le digo a la señora de la cafetería que me dé almuerzo y que no se olvide de darme ensalada. Ay, Ay, ¿cómo se come un jugo? Porque eso ya es muy típico, que te sirva agua. No, yo se lo regalo a cualquier niñito. Me compro una botella de agua mineral. guau. Son hábitos. O sea, no es Ujú, porque los míos sean más especiales que la de los demás. claro. Eso fue Ujú, hábitos de ellos sí. que ellos entendieron que hay que comer de cierta manera. Se instauran los hábitos. ¿Y los hábitos cómo se instauran? Es un entrenamiento, es Mm, un día a día. Cuando las mamás, no, es que no, de eso que me dijiste, que es muy difícil, no, que es que no puede, que es que no le gustó. ¿Cuántas veces lo intentaste? No, que lo hicimos 3, 4 veces. Cuando lo hagas mínimo 90 veces consecutivas, vienes y me cuentas. A mí hubo cosas que me demoraron 120 veces con Matías y Gabriel. De la gente que no puede ser, sí, sí puede ser. O sea, prueba lo mínimo 90 veces y ahí tú me cuentas la experiencia. Antes, fuiste tú la que decidió, la que dijo, ya no quiero incomodarme más con él. ujú, Ahí lo es. Que no te lo voy a criticar, también es válido, pero obviamente tomar esa actitud también tiene sus consecuencias. claro. Quiero aprovechar, Ámbar, ya que hemos hablado un poquitico sobre la autonomía, el manejo del dinero.
¿Cómo es ese proceso de que pasan, o cómo lo viviste tú, de que ellos pasan desde niñito allá al tema de la adolescencia? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuáles son esos cambios? Porque me imagino que es completamente diferente, ¿no? A lo que uno está acostumbrado. O sea, es tremendo porque lo que yo te digo, o sea, uno tiene la expectativa y uno cree ingenuamente de que esta es como una línea recta que va en ascenso. Aquí solamente podemos ir hacia arriba. Y resulta que cuando se comienza a presentar todos estos temas hormonales, neurológicos, endocrinos, la poda neuronal, el tema es algo así como, hazte de cuenta como algo que va subiendo y de repente se paralizó y ahí se quedó quieto. Ahí pueden venir las involuciones, comenzar las crisis. Y lo viví muy diferente con Matías y Gabriel. Claro, también porque va en función de su nivel de comprensión y su capacidad de expresarse. Entonces, Mati, muy irritable, muy mal genioso y muy explosivo. Entonces, cuando ese proceso llegó, fue cuando yo decidí incorporarlo al tema de la música. Porque yo decía, ok, ya aquí venimos haciendo una serie de cosas, pero yo veo que Matías necesita como de unos nuevos espacios que lo puedan como oxigenar. Con una amiga que es colega que vive en Perú, que ella está muy abocada al tema holístico y al trabajo de lo que es el yoga infantil. Y Mm. entonces ella nos ofreció unas clases que eran así virtuales, súper entretenidísimas, y entonces me enseñó muchas cosas. Ahí fue donde yo me di cuenta de algo que era también fundamental, que es un señor que se llama el nervio vago. El nervio vago es el nervio que se encarga de regular nuestro organismo y él tiene dos ayudantes que se llaman la amígdala y el hipotálamo. La amígdala es el que te da la señal de alerta y el hipotálamo es el que se decide qué se va a hacer. Pero obviamente aquí como estamos hablando de las desregulaciones que hay a nivel neurológico, pues esos sistemas no están funcionando bien y cuando aparte de eso vienen todos estos cambios, pues el sistema está completamente colapsado. De por sí ya en el autismo hay un nivel de ansiedad importante y de estrés que está permanentemente allí y si nosotros no aprendemos de que a nuestro hijo le tenemos que dar herramientas para que durante todo el día tenga válvulas de escape de ese proceso, entonces el trabajo es cuando de repente está normal en un minuto y al otro se encrisió y explotó que uno no supo qué pasó. Entonces yo empecé a tener esas vivencias con Mati y a través de esta colega, pues aprendí en la importancia pues de la respiración, de esa respiración consciente, porque había que hacer ejercicio, el tema de la meditación, claro, en función de las capacidades de ellos. Ujú. Pero abrir toda esa puerta apoyada, que es una cosa, una herramienta que yo toda la vida me he apoyado, que es el tema de los aceites esenciales. Matías, nuevamente vuelvo, ¿no? Tenía un nivel de comprensión mucho más elevado. Me busqué literatura, es un libro que se lo estoy recomiendo, se llama Uberman. Es un libro en caricaturas que habla sobre todos los temas de la adolescencia. Mm. ¿Ok? Entonces a Uberman le va pasando pues todo lo que pasa a cualquier muchacho adolescente. Todos los cambios secundarios de voz, de estados de ánimo, las vivencias, no sé qué. Entonces eso fue súper interesante porque yo leí el libro, le dije, ¿quieres que lo leamos juntos? No, mamá, yo lo quiero leer solo. Bueno, cualquier cosa yo te consulto, pero fue muy bueno porque entonces cuando había que abordar temas como que empezaron a pasar las cosas normales de que, Claro. mamá, voy en el transporte y entonces yo tengo una erección. Hazlo fácil, luego cuando tú te des cuenta de eso, tú agarras y te pones el bolso encima. Si tú no dices nada, nadie se va a dar cuenta y nadie se va a meter contigo. O Ujú. sea, quitarte muy pronto buenas cosas. Entonces nos daba como cierto nivel de confianza. Que el tema de que le pasaba lo de los sueños húmedos. Y entonces él se levantaba bravísimo, que yo le decía, ¿qué pasó? Y yo, "Ah, pero ¿por qué me estás desbaratando la casa? No, mamá, es que me oriné. No, tú no te orinaste, tú eyaculaste. Y eso es exactamente normal, igual como cuando tú ves que yo tengo el periodo y a mí se me mancha una pantaleta. Tú estás acabando media casa por eso. Ya está. Pones la ropa interior sucia donde va, te tienes que bañar, te cambias y sigues durmiendo, y ya. O sea, eso no tiene mayor trascendencia. Tranquilo que eso no te va a pasar toda la vida. Periodo de tiempo que vas a tener esa circunstancia. Pero claro, es un tema nuevamente, ¿no? El Sí. trabajo, de la rica, de tal. Ahí me puse bastante otra vez como, con Mati yo siempre he sido como un poquito más flexible con temas de alimentación, pero entonces ahí sí lo apreté mucho más, con que obviamente no colocarle a su sistema nada que lo pudiera saturar más. Sí, Ya, claro.
Ir trabajando con él mucho las respuestas, porque entonces, bueno, cuando se pone así como medio altivo, entonces como que ponerlo al sitio a que ella va. O sea, yo entiendo que te sientes mal y todo lo demás, pero eso no es la manera de responderme a mí. O sea, yo nunca he disculpado esas cosas. Yo no excuso ese tipo de comportamientos porque como yo le digo, no, digo no, porque tú te acostumbras a hablarme a mí así y en cualquier momento un profesor en el colegio tú le vas a hablar así. Entonces tú tienes que aprender que aunque uno esté molesto, no esté incómodo, uno busca la manera de quitarse ese malestar, Matías, pero no se puede estar desquitando con los demás. Entonces, bueno, todo eso es un trabajo. Con Gabriel, así fue bien diferente porque, pobrecito mi niño, él, Matías muy malgenioso, Gabriel muy sensible. ¿Ok? Entonces de repente, en el momento menos esperado, se ponía a llorar y me decía, mamá, estoy llorando con lágrimas. Ay. Y no, ahí el manejo era más en función, ya como que más vamos a darte un baño, salgamos a caminar con Gabriel. Entonces comencé por el tema de la natación, ya, o sea, temas que nuevamente estimulen todo este proceso del nervio vago. Gabriel durante muchos años estuvo medicado con risperidona, pero ya llegó un punto que eso tuvimos que buscarle sustituto porque él estaba presentando síntomas secundarios. O sea, Gabriel se le elevó la prolactina, empezó a tener unos cambios importantes metabólicos y otro detalle que vino con la adolescencia fue unos episodios puntuales de convulsión. Entonces, claro, Gabriel sí marcó una involución bastante importante, perdió muchísimo del habla, muchos de los procesos que había avanzado y yo decía, bueno, o sea, es duro, pero el tema de atacar prioridad, ¿qué es lo más importante ahorita? Que Gabriel pueda volver a estar bien. Si vuelve a hablar más, si llega a alcanzar otra vez ese nivel cognitivo que tenía, y fue eso, es como que no, que eso es muy importante, separar lo importante de lo urgente. Entonces, como que atacar prioridades y empezó a tener reacciones muy agresivas conmigo, o sea, cosas que no hacía desde muy chiquito. Sí. Ha empezado a lesionarse, cosas que no hacía desde muy chiquito, era como a morderse. Entonces, bueno, yo en todos estos cambios que empecé a hacer, pasar de los fármacos a la suplementación, que ahí también me tuve que estudiar muchísimo, pues ir entendiendo qué era todo lo que estaba pasando con ese proceso de la dopamina, con el proceso de su serotonina, con todo esto que bueno, no hemos hablado, pero es que ese es el microbiota del cerebro. Y obviamente el impacto de que, para que lo entiendan, es muy sencillo. Si una persona se siente mal, pues obviamente no puede funcionar bien. Entonces, si nuestro hijo está presentando dificultades a nivel gástrico, inmunológico, neurológico, de cualquier tipo, y eso no se atiende, eso va a exacerbar, va a potenciar los síntomas del autismo y va a aumentar los niveles de crisis, una serie de cosas que obviamente tenemos que partir siempre de que si esa base fisiológica realmente está bien estabilizada, no se puede seguir viendo pues, el autismo como un fenotipo conductual, como que no, eso es, me pasó una vez en una asesoría, no, que es que la terapeuta ocupacional dice que es que el movimiento que tienen eso, que eso es una estereotipia. Y yo, a ver, pásame un video. Cuando me pasó el video, le digo yo, mira, eso es un tipo de convulsión. Yo Wow. me quiero juntar con el neuropediatra. Porque es más, o sea, esos más los síntomas que me estás describiendo, eso forma parte de un síndrome genético. Efectivamente, el niño tenía síndrome de Down. Ya, ella acató la orden, fue con el neuropediatra, le mandaron a hacer una resonancia magnética, siguieron el proceso y se dieron cuenta que ese era el diagnóstico. Y ese es otro tema muy importante aquí. O sea, las redes sociales tienen cosas muy positivas, pero tienen otras muy negativas, que es el tema de volver toda una tendencia. Y ahí es cuando se empezaron como a multiplicar esos diagnósticos de autismo y muchos de esos diagnósticos no están bien hechos. Y para eso existe la herramienta del diagnóstico diferencial. A mí siempre que me llega cualquier caso, me reviso, quiero ver esos resultados, quiero ver qué hicieron, qué abarcaron, qué abordaron, para ver si realmente se está manejando de la forma correcta, porque muchas veces me he encontrado diagnósticos que no son lo que tenían que ser o que no están siendo abordados como tienen que ser. ¿Y cómo es ese diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es precisamente cuando tú vienes y haces un contraste entre lo que son los ítems diagnósticos del autismo, que la persona tiene que cumplirlos en su totalidad. Pero entonces tú empiezas a ver que de repente, no, es que me dijeron que tenía autismo porque él no habla. Él no habla y no hace contacto, no hace contacto visual. Ah, pero cuando tú, por ejemplo, tú le das una orden en la cata, sí, no, él entiende todo, pero él no habla. Mm, Que vamos a revisarnos los criterios diagnósticos del trastorno del lenguaje. Y resulta que cuando tú te revisas los ítems, el niño entra en toda esa categoría, sencillamente que estos dos ítems que forman parte del trastorno del lenguaje coinciden con un ítem ujú.
del trastorno del espectro autista. Yo he tenido casos de adultos que se han venido a consultar conmigo a hacer diagnóstico. No, pero porque es que yo soy autista, que porque yo me siento así, que porque tal. Y cuando eso es un estudio súper exhaustivo, porque imagínate, mucho, primero es difícil que se recuerde cosas de la primera infancia. Del primer punto. Sí. Estos trastornos empiezan en la primera infancia. La Mm, persona que, no, que yo me sentí autista a partir de los 25 años, no, señor, usted tiene otra cosa, usted no tiene autismo. mm, Y cuando después de eso yo me doy el trabajo de revisar y pasar, obviamente para eso hay que pasar ciertos niveles de evaluaciones y de test de trastornos de la personalidad y del estado de ánimo, nos damos cuenta que muchas veces lo que la gente considera que cree que tiene desintegración sensorial o que tiene autismo, lo que tiene es un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces cree que porque tiene ciertas manías, que porque tiene ciertos rituales, que porque es piqui con no sé qué, no, es que yo soy autista. sí. Entonces miren la importancia de eso porque el día que los diagnósticos, aunque uno no quiera, forman parte de la identidad. Entonces que a ti se te ponga una etiqueta, mira como el cuento de lo de la Barbie. No, o sea, la bendita Barbie está autista. No, ¿qué tal? Que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No, porque resulta que, o sea, que la gente etiquete a las personas autistas pensando que es sencillamente que tú tienes juguetes sensoriales y que usas un cancelador de ruido. Entonces, que la identidad de un autista es eso y no la potencialidad que tiene. O sea, ¿por qué no podría ser un doctor Mm, con autismo o un piloto con autismo? O Sí, porque el diagnóstico, sí, yo entiendo, arropa mucho, es parte o sea, te lleva a funcionar de una manera. Pero la gente, al final, cuando tú le preguntas a Matías, Matías, ¿tú qué quieres ser en la vida? No, mamá, yo quiero ser autista. No, eso no es lo que le responde. O claro. sea, entiende y dice, no, si yo soy autista, y entiende que el ser autista le implica una serie de cosas en su vida, pero no es su meta posterior de dónde quiere llegar él o como él se define como persona. No te metas a Matías, pero tú, no, pues yo soy un estudiante, a mí me encanta mi tema de robótica, me encanta tocar el clarinete, me toca, o sea, tú te das cuenta que él tiene una vida Exacto. alrededor de que obviamente su condición de autismo pues le hace procesar su vida de una manera particular, con una serie de desafíos. Tampoco no voy muy de acuerdo con el tema de la neurodivergencia, porque también me parece que, bueno, eso realmente es un constructo social, no clínico, de que es un cerebro que procesa diferente, pero que entonces en base a eso, no tiene ningún tipo de complicación ni problema. No es tan simple, porque empezar a simplificar esas cosas hace que muchas personas que tienen unas condiciones sumamente complejas y profundas puedan empezar a perder oportunidades en cuanto a temas de terapias y de tratamientos. Si simplemente perseguir más bien el autismo, porque no, eso es una manera de ser en el mundo y una forma de procesar. Y también es falso, porque Matías, que es una persona que tiene un nivel de autonomía bastante elevado, hay muchísimas cosas en las que requiere ajustes y requiere apoyo. Tal vez de nivel 1, no de nivel 3 como lo pueda tener en muchas cosas Gabriel, pero él sigue requiriendo de apoyos, Claro. porque si no él entra en una crisis, no sabe cómo funcionar. Sí. Entonces, ¿cómo me dices tú a mí que es tan simple como eso y que no entra en el punto donde tiene que verse con la complejidad que tiene? El maternar no es solamente el tema de cuidar y educar. Y por eso yo les decía que era tan importante aprender a separar lo urgente de lo importante. Nosotros en esta ruta empezamos a ponernos muy de lado, ¿no? Porque lógicamente pues todas las necesidades de nuestro hijo se vuelven una prioridad, entonces estamos tan abocados a eso que fácilmente nosotros vamos como normalizando el no cuidarnos, el descuidarnos. Tú te suplementas, tú tomas algún multivitamínico, consumes magnesio, tomas omega 3. Ay, no, no, yo no tomo nada de eso. O sea, mujer, que tú no tienes derecho ni a morirte. ¿De qué manera quería yo que me recordaran Matías y Gabriel el día que yo no estuviera? Entonces, por un lado estaba de repente deprimido, pero ahora lo que estoy sumamente inconforme y con un nivel de autoexigencia que me está también devorando. O sea, yo tengo una vida que empieza a las 4 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Yo estaré dando lo suficiente. A mí me pasaba. Y el día que me tenía que saltar una terapia, la comida no fue perfecta, los acosté media hora tarde, entonces ya yo sentía que no, que yo me estaba saboteando el proceso. Comencé como preguntándote quién era Ámbar hoy, pero quisiera que me dijeras qué son para ti hoy por hoy Gabriel y Matías en tu vida.